La siguiente pregunta. ¿Un bebé de 19 meses puede tener ansiedad? Definitivamente sí. La ansiedad, recuerden que es la expresión de un estrés no resuelto. Ansiedad y estrés son dos cosas diferentes. El estrés es algo que te asusta, que no puedes resolver, que te causa desesperación o preocupación o malestar, como pueden ser muchísimas cosas. Puede ser que el hecho de que estén todos en casa y de que el bebé, estamos hablando de un bebé de año y pico, que el bebé está en casa y que tiene a todos en casa y que están las clases en línea y que a lo mejor mami está estresada y les está gritando y están haciendo la tarea, no le presta la misma atención y que le tocó 12 meses de una crisis que se está viviendo en casa en donde la dinámica familiar cambió. Ese bebé está absorbiendo la dinámica familiar desde su perspectiva. O sea, 19 meses estamos hablando que todavía no terminamos de construir el apego. Y si el bebé ha estado mucho tiempo solo o mal atendido por la crisis que hay en casa, porque tengo que ver tareas, porque tengo que ver que se conecte, porque tiene que entregar trabajos, porque ya me enojé con él porque no hizo esto, porque tengo que hacer la comida, porque a lo mejor estoy trabajando, papá también está en casa, todos en casa y eso es un caos. Eso le está provocando un estrés que no puede manejar. Cuando tú no puedes manejar el estrés como adulto, viene el proceso de ansiedad, que lo puedes manejar de muchísimas formas. O te comes las uñas, o comes de más, o estás todo el tiempo queriendo masticar, o te pones inquieta. Eso es con los adultos. En el caso de los niños es más difícil controlarlo. Pueden manifestarlo apretando sus manitos, no durmiendo, llorando mucho, haciendo berrinche. Y si tu bebé lo que está haciendo es llamarte la atención y llora constantemente cada vez que no le das lo que quieres, eso es un mecanismo de llamar la atención y de manipulación para tener lo que no ha tenido. Los niños que no han trabajado el desapego, bueno, el apego correcto y el desapego, y que tienen miedos de soledad o miedos de estar solos, porque esta crisis desafortunadamente lo que está generando, mis hijas, es miedo. Y necesitamos cambiar esa cultura de miedo. Si tu bebé te está escuchando platicar que hay que ponerse el cubrebocas y que lávate las manos y que desinféctate las manos y que si no toques y que si no salgas y que si no hables, no puedes ir al súper conmigo porque todo está infectado y no podemos traer el COVID. O sea, todas esas cosas parece que no, las estamos hablando, las estamos viviendo, pero no se las estamos explicando a los niños. Y acuérdate que los niños te conocen emocionalmente. Tuviste 9 meses con ese bebé dentro de tu vientre y conoce tus palpitaciones, conoce tus reacciones. Lo primero que aprenden los niños a ver en mamá y en papá son las facciones. Esa es otra situación. La careta está generando problemas severos en la conducta emocional de los niños, porque para los seres humanos las facciones faciales significan comunicación. Si yo me tapo la mitad de la cara, no veo tu boca y tus ojos no me dicen todo lo que está sucediendo, porque yo puedo estarte mirando y sacándote la lengua o haciéndote muecas, pero te estoy mirando. Y a lo mejor te estoy haciendo burla, pero te estoy mirando y tú no me estás viendo. Entonces, esa falta en el cerebro nosotros la procesamos como algo incorrecto, algo incompleto. Para los niños es fundamental ver las facciones, no nada más tuyas, sino de la familia con la que conviven. Y si ha tenido que a sus 19 meses salir y ver esta situación de caras a mitad, imagínate la crisis existencial del bebé porque está empezando a construir su mundo y es un mundo incompleto. No sé si me voy explicando. Ok, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que ojalá supiéramos cómo abordar
esta situación de estrés. Está terrible. Esto que están haciendo los gobiernos nos está enojando a muchos, de que ya quítense la careta, de que ya no usen la careta, de que regresen los niños a la escuela y no se ha acabado el COVID. Nos está enojando, pero no estamos viendo el panorama completo. La situación de salud mental es grave. Grave. O sea, cuando te digo grave, te estoy diciendo que han aumentado los suicidios, han aumentado los problemas de ansiedad, han aumentado los problemas de estrés, han aumentado los problemas de drogadicción, han aumentado los embarazos, han aumentado las violaciones, ha aumentado las agresiones contra las mujeres, han aumentado las agresiones contra los niños. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en casa sin salir, sin hacer cosas, cuando nosotros los hemos acostumbrado a tener un proceso de sociabilización externa, de desfogar, de platicar con alguien, de ver gente, de respirar, de tomar el sol. El hecho de no tomar el sol, mis hijas, si los niños no están tomando diario por lo menos un baño de sol de 10 minutos, se les está bajando la vitamina D y eso provoca también problemas de ansiedad. Entonces, muchas veces lo único que necesita el niño es salir a jugar, expresarse, sacar todo eso que tiene para que se vaya regulando su sistema. Por eso le pasa en la noche y por eso le pasa cuando la tienes en el carro atrás. Es soledad, o sea, ponerla en el asiento sin que tú estés ahí protegiéndola es una sensación de desprotección. Eso te indica que el apego no ha sido correctamente trabajado desde los primeros meses y la única que puede saber qué está pasando pues eres tú. Y en la noche, porque la noche significa también despegarte, significa retirarte de la protección, dormir, soñar, y a lo mejor está teniendo pesadillas o se imagina cosas o oye ruidos. Y si, por ejemplo, la niña dormía contigo o el niño dormía contigo y ahorita ya no duerme, lo estás retirando de la cama, eso es otro problema. Un error muy grande que cometemos las mamás jóvenes es ponernos a los niños en la cama porque creemos que así los cuidamos mejor y la realidad es que no. El bebé desde el momento en que nace y lo ponen en el cunero, cuando llega a tu casa debe de tener su espacio y él debe de entender que ese es su espacio y que tiene horas de dormir y que tiene horas de comer. Ahora, si tuviste un embarazo estresante, y en ese embarazo tuviste periodos de ansiedad, no dormías bien, no comías bien, estabas preocupada, te desvelabas, ese proceso que está teniendo tu niña es el aprendizaje que tuvo durante ese embarazo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues si fue el caso que fue el embarazo o el parto, pues ya dijimos y platicamos acerca del parto sónico. Si no fue ese el caso, lo que necesitamos es empezar a investigar qué cosas estábamos haciendo antes que no hacemos ahora, qué dejé de hacer con mi bebé que antes hacía, o en qué momento lo despegué sin darme cuenta o dejé de ponerle la atención adecuada porque me estoy dedicando a las clases de línea, a las tareas, a apoyar a mis hijas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con eso, Gina? Bueno, cuando tú tienes a tus niños, los bebés se guían por el olfato. Por eso es tan importante ponerlos en su espacio. Para tú separarlo de ti, tienes que ponerle algo que huela a ti. Ya sea tu pijama, ya sea la funda de tu almohada, ya sea algo que huela a ti. Para que en el momento en que el bebé está dormido, te huela. Esto es, acuérdate que nosotros tenemos un cerebro reptiliano, el cerebro de la supervivencia, y en ese momento no tenemos razonamientos, no somos seres humanos, nos regimos por el instinto. Y entonces el bebé lo que hace es que al oler tu aroma se tranquiliza. Cuando lo pones en tu pecho y lo relajas o le das el pecho, le das la mamila, se relaja. Ahora, si durmió contigo durante 6 meses y abruptamente la mandaste a la cuna, la dejaste llorar porque ahí se tenía que quedar. Bueno, este proceso pudo haberle provocado el problema que se está generando ahorita. ¿Cómo lo resuelves? Investigando qué pasó en ese proceso.
Si la soltaste abruptamente, entonces tienes que platicar con ella como si fuera una niña más adulta y decirle que ese es su espacio, que tú la amas, pero que le corresponde quedarse ahí, que tú estás ahí cerquita, que puede ser que te pongas a lo mejor que le leas antes de que se duerma, que le pongas musiquita tranquila, un aroma en el cuarto, para ir sustituyendo las cosas que a ella le dan miedo. Necesitas investigar qué es lo que le da desesperación, por qué no quiere estar lejos de ti. Entonces ella te tiene que decir, tienes que entablar una comunicación antes de que esto crezca, porque en cuanto entra a la escuela el problema se puede agravar y puede ocultarlo porque el cerebro reptiliano tiene la tendencia a defendernos y guardar aquello que nos está molestando, nos está haciendo sentir mal. Pero eso va a salir a la luz en el momento que entran a la pubertad y se abre la cajita de Pandora, como yo digo, y salen todas esas emociones encontradas y nos dan comportamientos muy erráticos en los niños. Eso es muy bueno, que le cantes antes de dormir es muy bueno, porque eso le va creando otro tipo de construcciones emocionales a tu bebé. En el caso, por ejemplo, porque son casos diferentes, ¿verdad? Los que tengo aquí. Ok, vamos a suponer que tu bebé tiene la tendencia a apretar manitas o apretar las piernitas. Hay que ver si recordar o checar si no tuvo infecciones. Porque si tu bebé tuvo infecciones vía urinaria o tuvo bacteria o tuvo hongo en sus genitales, bueno, el ardor o lo que haya sucedido queda como una reacción y si hay alguna molestia lo que hace la tendencia es a protegerse. Es un estrés o es un dolor que se generó, que no se resolvió y empezó a tener un mecanismo de respuesta para esa situación. O el pañal la rozaba, o en algún momento la castigaste o la regañaste porque se hizo pipí. O sea, todas esas cosas tienes que reflexionarlas, porque las actitudes, ese tipo de actitudes son protección, son miedo. Es como cuando el perrito mete la cola entre las patas, eso quiere decir que alguien lo golpeó, alguien le pegó, alguien le regañó y tiene miedo. Bueno, en los niños es parecido, si lo sacudiste, si lo regañaste, si le gritaste, generaste mecanismos de defensa que cuando se da la situación o se da el comportamiento, la tendencia es a expresarla de manera temerosa o restringirla. Esto significa restringo lo que siento, no lo voy a decir porque si les digo me van a regañar, me van a pegar o me van a sacudir. O sea, hay algo ahí que tenemos que resolver. Dentro de casa tú estás acostumbrada, tú tienes creencias y parte de tus creencias es ir a la iglesia los domingos o ir misa ahorita por internet. Y si tú tienes la costumbre de orar todos los días y que tu niño o tu niña recen el ángel de mi guarda para que ellos se sientan protegidos, eso es excelente, porque les vas generando la idea de un ser superior protector. Nunca hay que castigar ni amenazar a los niños con que Dios te castiga, porque no tenemos un Dios castigador y eso no es bueno, no nos sirve de nada amenazarlos con eso. Si tu niña manotea todo, ¿qué edad tiene tu niña, Gina? Depende mucho de la edad que tenga tu bebé, es lo que va a estar sucediendo, lo que sea normal o lo que no sea normal. ¿Qué pasa cuando los niños manotean para todo? Manotea, yo tengo la idea así como de que te da manazos para todo, te pega, o patea o reacciona y te retira o te quita, algo así. Esa es una muy buena referencia, porque entonces tienes que irte al embarazo. ¿Cómo fue tu embarazo? Algo sucedió en el proceso de embarazo que la niña generó ese comportamiento de respuesta. Si tú estabas estresada, enojada, asustada
O vamos a poner situaciones hipotéticas. Tenías problemas con tu pareja y discutías, y al discutir era como que te enfocabas en que yo no sé para qué me embaracé. O sea, no sé para qué caramba me embaracé, porque si ahorita estando embarazada tengo problemas, sabrá Dios cómo van a ser los problemas. Bueno, esas situaciones le dan información al bebé de que no es bienvenido. Se cree que muchas de las situaciones de los niños autistas tienen que ver con esta expresión de rechazo durante el embarazo. Entonces, también con los niños que no tienen ningún problema neural como el autismo, ni síndrome de Down, ni nada de esas cosas, pero tienen reacciones emocionales severas, pues hay que verlas. Muchas veces es copia de lo que está sucediendo en casa. Ahorita en este momento es bien difícil saber si se generó en el embarazo o se está generando por la crisis que estamos pasando. Tienes que verificar cómo es el ambiente de tu casa, si es un ambiente tranquilo, si hay muchas discusiones, si hay mucho estrés. Si todas esas cosas están pasando, tienes que ver en qué momento, pero tú dices que ya desde el vientre materno era así como que, ay, ya quiero salir. Esa reacción de los bebés de patear mucho, pegar mucho, de que sean muy inquietos, te está diciendo que algo no anda bien. Está bien que el bebé sea inquieto, que se mueva, que te patee, pero una cosa que digas, oye, no, pero es que está raro, o sea, tú sabes cuando no es normal los movimientos de tu bebé. Tienes que revisar tus emociones. Ellos viven a través de tus emociones. Y si hay algo que no has resuelto y que venía junto con el embarazo, haz de cuenta que las dos lo están viviendo porque crearon una empatía, crearon una conexión bien importante que no se puede romper fácilmente. Entonces, eso necesitas estarlo checando para poder definir si tienes un problema o no. Ahora, mi consejo: si tú ves que tu bebé se lastima, se rasguña, se jala el cabello, eso ya es un comportamiento de autoagresión, de autolaceración. Y si eso hace ahorita chiquito, cuando llega a la adolescencia se va a cortar, se va a quemar, se va a pegar, se va a hacer muchísimas otras cosas. Necesitan resolverlo en este momento. Tienes dos opciones: llevarlo al pediatra y decirle al pediatra, está sucediendo esto, y no me diga que es normal, quiero que me diga que la niña no tiene nada, o sea, que no está alterada emocionalmente, quiero que me le mande a hacer una evaluación neurológica para ver que no hay nada a nivel neural, y si es posible, una evaluación de un psicólogo infantil para estar segura que mi niña se está desarrollando adecuada y correctamente. Tienes el derecho, y si tienes una aseguranza te lo tienen que proveer. Y si no, pues es muy fácil, puedes ir a Pilar, que es una institución de psicología gratuita aquí en Laredo, luego les paso los datos, y simplemente pedir una evaluación. Muchas veces se resuelve facilísimo una vez que quitas el problema que está causándole estrés al niño. Pero si se continúa y se deja, entonces puede esto generar otras situaciones, porque hay papis que yo los he visto en el supermercado que los niños se tiran al suelo, se pegan, se rascan, se jalan el cabello. Eso te está indicando que hay una conducta, o sea, no es correcto, no está bien, algo está pasando. Muchas veces lo que decimos es, déjalo que haga berrinche, no importa que la gente lo esté mirando, nada más procura que no se lastime, y cuando vean 2 o 3 berrinches que no pasó nada y que no hiciste caso, entonces es un mecanismo de manipulación y el problema va a terminar en cuanto no le hagas caso. Y eso lo puedes empezar en casa. Pero si ya tardaste una semana en que no le hiciste caso, los berrinches aumentaron, se lastima con más frecuencia, entonces es momento de pedir otro tipo de ayuda. Déjenme comentarles algo bien importante. Hay 4 cosas que dejan secuelas en el comportamiento emocional de los niños. Cuando mami y papi estamos estresados y estamos enojados, el niño llora mucho, está fastidioso,
podemos tener la tendencia de agarrarlo y sacudirlo. ¡Ay, ya, aplácate! Ok, eso de ¡ay, ya, aplácate!, que nosotros le llamamos una sacudida, genera un problema a nivel emocional delicado. Y eso deja secuelas a nivel espiritual. El maltrato emocional es el más difícil de curar. Se puede trabajar con él siempre y cuando no sea frecuente y haya sucedido una sola vez, y hables y le digas, ay, perdóname, me excedí, no debía hacerlo, no importa la edad que tengas, si es un bebito incluso, porque luego perdemos con los bebés también. Gritarles a los niños tampoco es bueno, porque estás activando la parte del cerebro reptiliano de defensa, y entonces todo el tiempo está a la defensiva, y eso te va a generar mal comportamiento, que te muerda, que te pegue, que te haga, porque es su manera de defenderse, es lo que tiene guardado. Acuérdate que es un cerebro reptiliano, no piensa nada más, reacciona y actúa para defender si cree que está siendo atacado. Si tienes malos tratos me refiero a, pues ahora no vas a comer y te vas al rincón, y tienes castigos retrógradas que antes hacíamos y que aprendimos a hacer con nuestros padres de familia, con nuestros papás, perdón. La verdad, cometemos muchos errores. Yo se los he comentado miles de veces. Yo fui la peor mamá, yo pegué, yo castigué, yo hice cosas estúpidas con mis hijos, y cuando yo aprendí todo esto, el remordimiento y la culpa me estaba consumiendo, hasta que entendí que no es mi culpa. O sea, nadie me enseñó a ser mamá, yo reaccionaba a través de mi cerebro reptiliano, y cuando aprendes eso dices, ok, sí, tengo un cerebro reptiliano, pero también tengo mi corteza cerebral y puedo controlar a mi cerebro reptiliano. Si yo estoy enojada y desesperada, me voy a retirar de la situación. Si tu bebé, nada más checa que no esté en un lugar que se pueda lastimar o dañar, pero si te tiene al borde del grito, lo dejas que esté todo bien y te sales, y si se lo puedes dar a alguien más que te lo cuide 10, 15 minutos, te sales, respiras, te tranquilizas, le bajas a reptiliano y regresas a ver cuál es la situación. Porque de lo contrario se vuelve un círculo vicioso de comportamiento. Y entonces el niño llora, tú te desesperas, le gritas, le pegas, el niño llora, tú te desesperas, le gritas, le pegas. Y es algo del cuento de nunca acabar. Y no estamos resolviendo nada, lo que estamos generando es un problema mayor. Entonces, hay que ver que el berrinche del niño sea manipulación. Eso es muy fácil. 2, 3 berrinches que no le hagas caso. Si el niño ve que ya no te domina ni te manipula, va a buscar otro mecanismo. Pero si continúa el llanto, si continúa el berrinche, pues el castigo tiene que ser directamente proporcional a la falta. Hay 2 castigos que yo les digo a los papás que jamás debemos hacer. Uno, dejarlos sin comer. Nunca castigues con la comida. Mi frase favorita era, si no te lo comes, te lo zambuto por la nariz. Imagínate el pensamiento de mi hijo chiquito pensando en que yo le iba a meter los frijoles y las habichuelas y el arroz y todo por la nariz. Es un trauma terrible. Entonces, esto crea situaciones muy difíciles en los niños. Entonces, la comida no es algo con lo que debemos castigar nunca, jamás en la vida, ni forzándolos a comer de más, ni dejándolos de comer. Ok, ¿ya se ve bien? Perfecto, gracias. Eso no debe suceder, nunca. Y la otra es que en este tiempo, en la situación en que estamos, si tú ya le soltaste un teléfono celular a tu hijo, castigarle el teléfono celular, a la que le va a complicar más las situaciones a ti, porque se va a tener más necesidad del celular y se va a convertir en un mecanismo de manipulación, y eso no te conviene, porque en cuanto tenga el celular va a buscar las maneras de aprender a usar el celular como un mecanismo de manipulación. Gracias, Giovanca, saludos. Claudia, ni la sé saludar.
saludado, mis hijas preciosas, Gina, ay Dios mío, hay muchísima gente, muchas gracias, besos a todas, gracias por estar aquí, en verdad se los agradezco. Creo que fue una buena decisión, muchachas, gracias por permitirme compartir el grupo al resto del mundo que nos hace el favor de escucharnos. La otra pregunta que teníamos creo que también tiene que ver con lo mismo, con los niños más grandes. Bueno, si tu niño pequeño empezó a tener este tipo de comportamiento, si no lo resolviste, de grandes van a seguir teniendo el comportamiento. Te voy a compartir una experiencia personal. Mi hija le dio un hongo de bebé que se le corrió desde el ombligo hasta la espalda. Fue alérgica a los pañales desechables. Entonces el doctor le mandó pañales de tela y tenía yo que poner los pañales de tela en vinagre para ponérselos y que no se siguiera corriendo el hongo, porque el hongo también lo tenía por dentro. Y te estoy hablando de que mi bebita apenas tenía 1 mes, 2 meses. Eso generó que tuviera ese problema de apretar sus piernitas y de tener miedo de hacer pipí. Entonces para ella era terrible, sufrió muchas infecciones en vías urinarias y mucho tiempo, ya incluso grandecita, se hacía pipí, no iba al baño porque le daba miedo ir al baño, entonces dejaba que se le saliera la pipí, se mojaba, y te estoy hablando de que ya tenía 6, 7 años, entonces yo no entendía eso y ella recibió muchos castigos y muchas nalgadas por esa situación, hasta que supe que era una reacción del cerebro reptiliano, porque nunca logró entender o asimilar ese problema que le ocasionó mucho dolor desde bebé, y eso es algo que se tenía que trabajar a nivel emocional. Entonces le dejó muchas secuelas, muchos problemas en su comportamiento, que tiene que ver con la pipí, la popó y todas esas cosas, problemas que se generaron más tarde de más grande, porque vino una secuela que yo no supe trabajar. Entonces pues yo no sabía que el dolor se quedaba grabado en la memoria muscular y emocional, y que aunque la bebé tenía 2 meses, pues era dolor, igual le tenía dolor, le dolía mucho y tuvo muchos meses con ese problema. Entonces ya hasta grande se me hacía pipí y apretaba sus piernitas y yo la regañaba y me desesperaba. Fue una niña sacudida, fue una niña nalgueada, y si ahorita no me canso de ofrecerle disculpas y de platicar con ella de todos estos procesos y cosas que cometí, errores que cometí con ella, porque ahora a ella le toca resolverlos ya como adulto, entendiendo que hubo algo que mamá hizo sin querer, no por maldad, no porque no la quisiera, no porque la odiara, sino por ignorante. Entonces tienes que enseñarle a tus hijos a cierta edad, sobre todo a los adolescentes, que si cometimos un error, tú puedes ayudarlos, pero ahora depende mucho de ellos salir adelante y superar situaciones que se fueron generando al interior de la familia. Quiero que me digan si se quedaron con alguna duda, si tienen alguna situación que quieren que aclaremos o que extendamos. Vamos a trabajar cómo curar el apego y el desapego, y va a tener mucho que ver con esto que estábamos viendo hoy y las reacciones que tenemos de los niños. Pero ya les dejé el primer ejercicio, y el primer ejercicio es el parto sónico. Necesito que hagan el parto sónico para poder trabajar con eso. Ustedes necesito que me digan cómo les fue a la misma hora, a las 7 de la noche. ¿Cómo les fue con el parto sónico? Si hicieron el parto sónico, si pudieron platicar, si pudieron sacar algo en concreto, porque el apego y el desapego empieza a funcionar a partir de la terapia de la coherencia cardíaca. Como terapia funciona para nosotras después de hacer un parto sónico. Hagan, por favor, intenten hacer hoy el parto sónico para que todo lo demás que hagamos les funcione. Si ya no tienen más preguntas, chicas, entonces mañana nos vemos aquí a las
7 de la noche, las invito a... Sí, he estado tratando de hacer el parto, pero soy muy perfeccionista. Ok, no, relájate, Gina, sin perfección, es una charla entre cuates, es tú y tu niño, tú y tu niña, relajada, no necesitas ser perfeccionista porque eso genera otra situación en tu corazón. Y ese perfeccionismo del que habla Gina también viene de tu proceso emocional. En algún momento instauraron en ti en que si las cosas no eran perfectas, mejor ni las hagas. No, diviértete, tómalo como algo divertido, tranquilizador, un juego, juégalo. ¿Ok? No lo hagas con el propósito de obtener algo, porque esto funciona sí o sí. Entonces, juégalo. ¿Ok, Gina? Juégalo. Si tú, por ejemplo, tú agarras a tu bebé, ¿verdad? Tu niño, tu niña, lo que tú quieras. Y vamos a poner uno grande. Vamos a poner que tú tienes un niño grande, un niño de 6 años, de 7 años, un niño de 15 años, los más difíciles, porque luego no quieren ni que los apapaches. Trata de que sea algo, insisto, divertido. Los niños, los adolescentes tienden a cuidar a los demás, ¿ok? Parece que no nos quisieran, pero si nos ven preocupadas, adoloridas o lastimadas, reaccionan. Lo que pasa es que nosotras nunca queremos que nos vean de esa manera. Entonces, bueno, pídele a tu niño, adolescente, oye hijo, fíjate que no me he sentido muy bien. ¿Tú podrías hacerme favor de decirme cómo suena mi corazón? Ay, mamá, no me asustes, ¿te sientes mal? No, no me siento mal, nada más he sentido como que suena raro. ¿Lo puedes escuchar 5 minutitos? Está bien, mamá, te escucho 5 minutitos. No, pues suena bien. A ver, yo te escucho el tuyo. El tuyo hace así, pum, 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 pum. ¿Y el mío cómo hace? Ah, pues el tuyo hace así, mamá. Y entonces empiezas a jugar con esa situación. Lo que vas a generar es despertar la memoria muscular, emocional y sonora que el niño guardó durante 9 meses y ahí la tiene. Y si es adolescente, la tiene a flor de piel porque ahorita está en emocional. Y si es chiquito, apapáchalo y dile, oye, mi corazón te está platicando algo. ¿Qué te dice? Imagínate un bebé de 19 meses que te lo pones en el pecho y le dices tranquilo y escucha y trata de que escuche tu corazón y mi corazón te dice que te ama. Mira, te hace pum, pum, pum porque te ama. No, pues es que no me va a entender. No, no importa que te entienda. Lo que queremos es despertar esa memoria. Tienen preguntas, me encanta, me es más fácil contestar preguntas porque si no ya saben que me voy de hilo y empiezo a hablar de cosas y no resuelvo dudas. Entonces traten de hacer el parto sónico, sobre todo las que quieren trabajar el apego y el desapego, para partir de ahí empezar a trabajar. Y también les aviso, el apego y el desapego lo podemos trabajar también con el rompecabezas, así es que vayan pensando en algún rompecabezas de acuerdo a la edad de sus niños para trabajar todo esto. Y el cuaderno, porque tienen que escribir la historia del embarazo de ese bebé o de ese adolescente para descubrir en dónde se generó el problema para resolverlo de raíz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Excelente. Las quiero. Gracias por la oportunidad de permitirme compartir con los demás papis de Escuela para Padres. Yo soy Celide López, esto es Escuela para Padres, hijos modernos, necesitan padres modernos. Te agradecemos enormemente que estés con nosotros, que compartas, que nos ayudes, que nos preguntes y sobre todo nos sugieras cómo ayudarte y mejorar. Nuestra función es esa, crear un grupo de padres de familia fortalecido para salir adelante juntos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Bye bye. Padresmodernos.com